Deep Talks, un podcast de BBVA. España era un desierto científico cuando esta mujer volvió de Estados Unidos. Lo hizo después de trabajar en el Nueva York de los años 60 con el premio Nobel Severo Ochoa. Bioquímica, genetista molecular y profesora de universidad, vamos a hablar con una mujer entregada a la ciencia y la divulgación con seriedad, pero también con la curiosidad investigadora necesaria para seguir trabajando a la edad en la que muchos piensan en descansar. Soy Margarita Salas, soy profesora ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, trabajo en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos han contado que te molesta la lab, pero la verdad es que tienes un currículum espectacular y probablemente seas la científica más influyente de España. ¿Te guste o no? ¿Por qué te molesta la lab? Bueno, porque yo las cosas las hago pues porque pienso, porque es lo que me gusta hacer. Entonces no creo que merezca ningún tipo de alabanza el que uno haga lo que le gusta hacer. Quizás sea porque en el halago a veces se mira mucho al pasado y creo que eres una persona a la que le gusta mucho mirar hacia adelante, hacia el futuro. Sí, y además, bueno, se mira mucho a la situación de la mujer en la ciencia, bueno, en general, ¿no? En épocas pasadas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el que haya podido superar pues las dificultades que obviamente he tenido, pues... Claro, de eso hablaremos seguro. Bueno, estamos haciendo la entrevista en la Real Academia Española de la Lengua, es un sitio maravilloso, y leyendo el discurso de ingreso que hiciste, que se llamaba Genética y Lenguaje, que yo recomiendo a cualquier persona interesada tanto en la ciencia como en la lengua que se lo lea, tuviste palabras de agradecimiento para mucha gente, pero empezaste por tus padres. ¿Qué te enseñaron? Bueno, mis padres lo que tenían, sobre todo en una época en que, bueno, nosotros éramos 3 hermanos, un chico y 2 chicas. Entonces, en una época en que las mujeres pues prácticamente no se suponía que iban a ir a la universidad, pues mis padres tenían muy claro que sus 2 hijas, lo mismo que su hijo, tendrían que hacer una carrera universitaria. Entonces eso nos lo decía continuamente y decía, la única herencia que os voy a dejar es una carrera universitaria. Que no fue poca. Que no fue poca. En realidad era gente privilegiada en esa época, ¿no? Pues sí, sí. Y ocupas la silla I, que, como tú decías en tu discurso, es la letra I de investigación. Es pues curioso, sí, ¿no? Por suerte me tocó la letra I, que me gusta mucho, evidentemente, porque la asocié rápidamente con la investigación. Decíamos que estudiabas, que tu padre quería que estudiases, ibas encaminada hacia las ciencias, ibas a hacer medicina, dudaste, ¿qué pasó? Bueno, yo tuve que elegir en el curso, bueno, yo hice un bachiller de 6 años. Y después, para ir a la universidad, había que hacer un curso preuniversitario, que se llamaba. Y ahí, hasta ese curso no se elegía entre ciencias y letras. En preuniversitario ya se decidía si uno quería ir hacia las ciencias o ir hacia las letras. Entonces yo me decidí por las ciencias. Y cuando acabé ese curso, pues no tenía muy claro qué carrera elegir. Me gustaba la medicina, quizá por el hecho de que mi padre era médico, y me gustaba la química, por eso de las ciencias químicas, ¿no? Y entonces, como no sabía qué iba a elegir, y en Oviedo, yo vivía en Gijón, en Oviedo, que era la ciudad más universitaria, más próxima a Gijón, no había carrera de medicina entonces. Entonces decidí venirme a Madrid a hacer un curso que se llamaba selectivo, que me valía tanto si después quería elegir medicina o químicas, ¿no? O cualquier otra carrera de ciencias. Y eso hice, hacer ese curso selectivo, y cuando acabé ese curso pues ya me decidí por la química. Y en algún momento de esa época entra en tu vida Severo Ochoa, que era conocido por lo menos de la familia, creo que también era incluso familiar, ¿no? Era familia política de mi padre, sí, porque una tía de mi padre estaba casada con un tío de Severo Ochoa. Ajá. Sí, le conocí, a Severo Ochoa le conocí cuando acabé el 3er curso de químicas. Todos los veranos me iba a Gijón a pasar las vacaciones de verano, y ese verano Ochoa vino a España. Ochoa estuvo mucho tiempo sin venir a España, por fin, porque no quería venir a la España de Franco, pero llegó un momento
en que, bueno, tuvo que claudicar y, bueno, y entonces pasaba parte del tiempo en Luarca, que era su ciudad natal, y parte del tiempo en Gijón, que era la ciudad de su mujer Carmen. Entonces ese verano, cuando llegó a Gijón, llamó a mi padre para verse, y entonces mi padre le invitó a comer a nuestra casa. Y ahí fue cuando lo conocí. Y empezó a meterte por el interés por la química. Bueno, entonces lo que nos dijo a mi padre y a mí es que al día siguiente iba a dar una conferencia sobre su trabajo en Oviedo, que por qué no íbamos con él, y cosa que hicimos. Entonces fuimos de hecho en el coche de mi padre, los tres, escuché la conferencia que dio sobre su trabajo, que me fascinó, porque Ochoa era un magnífico conferenciante. Después hubo una cena después de la conferencia, tuve la ocasión de hablar con él, y entonces me dijo, bueno, yo no había estudiado todavía bioquímica, que se estudiaba en cuarto curso. Entonces él me dijo que cuando llegase a Nueva York me iba a mandar un libro de bioquímica, cosa que hizo. Y te lo mandó. Y me lo mandó. Y ya al siguiente año yo tenía la asignatura de bioquímica, que me gustó. ¿Te gustó? Y ya cuando acabé el quinto curso, antes eran 5 años, cuando acabé el quinto curso, que también me especialicé en bioquímica, por decirlo así, ¿no? Y entonces le dije a Ochoa, le escribí a Ochoa diciendo que me gustaría hacer bioquímica. Y él entonces me aconsejó hacer una tesis doctoral en Madrid con un excelente bioquímico, Alberto Sols, y después que me fuese con él a Nueva York a hacer una etapa postdoctoral. Y entonces eso fue lo que hice. Acabas en Nueva York, años 60, ¿no? Y el 64, el 64 al 67. ¿Y cómo recuerdas esa época? Bueno, fantástica, o sea, la mejor época. Me fui, bueno, ya me había casado con mi marido, que era compañero mío de curso. Nos conocimos durante el curso, nos hicimos novios cuando acabamos la carrera, hicimos la tesis doctoral los dos con Alberto Sols y nos casamos cuando acabamos la tesis y nos fuimos a Nueva York los dos con Severo Ochoa. Y vamos, fue un cambio, claro, de una España de los años 60 a un Nueva York. Bueno, yo siempre lo considero, ¿no? Claro, como el paleto del pueblo, que se decía, el paleto del pueblo que viene a Madrid, a la capital. Pues nosotros éramos los paletes, ¿no? Los paletos de Madrid que íbamos a Nueva York. Y bueno, ¿cómo fue la investigación, el trabajo allí? No sé cómo dominabais el idioma, el inglés o no. ¿Cómo fue el trabajo allí? ¿Había más mujeres como tú investigando? ¿No había? ¿Era la situación muy parecida? No, las mujeres había muy pocas o prácticamente no había. Investigadoras prácticamente, no recuerdo, pero prácticamente todo eran hombres. Había secretarias y tal, ¿no? Y bueno, nosotros en inglés... En aquella época el inglés se aprendía mal, o sea, nosotros dábamos fundamentalmente francés durante el bachiller y después ya en los 2 últimos años ya se empezaba a dar inglés, pero claro, el inglés... Pues, no, un inglés técnico además, sí, que necesitas, claro, para el trabajo. Y bueno, estuvimos dando clases en inglés antes de irnos a Nueva York y bueno, pues llegamos chapurreando inglés Muy bien. Y bueno, pues... ¿Y por qué decidís volveros? Es decir, ¿queríais...? Bueno, pues queríamos volver a España a hacer la investigación, a desarrollar la biología molecular que habíamos aprendido. Porque ahí fuisteis pioneros aquí, sí, ¿no? Porque aquí no había biología molecular. Aquí no había prácticamente investigación y mucho menos biología molecular. ¿Y ahí acabáis en la Complutense y desarrolláis ahí el trabajo, no? No, estábamos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ya teníamos un nombramiento, o sea que pudimos venir ya formando parte del Consejo. Y lo que pasa que en fin, nosotros conocíamos al catedrático de Bioquímica de la Complutense, Ángel Martín Bonicio, que precisamente fue también académico de esta academia. Era presidente. Y que tenía que haber hecho el discurso, ¿no? Que tenía que haber hecho el discurso, pero falleció poco antes, sí, efectivamente. Entonces Municio nos pidió a mi marido y a mí que empezásemos una asignatura de genética molecular. Entonces en el año 68, nosotros volvimos a mediados del 67, entonces en el 68 inauguramos una asignatura de genética molecular en la Complutense. Y ahí en España... ¿Notaste más fuerte el machismo? ¿Empezaste a notar como
¿Investigabais juntos tu marido y tú? ¿Eso te generó algún tipo de problemas? Bueno, vamos a ver. Durante la tesis doctoral cada uno teníamos nuestro tema de tesis y tal, pero evidentemente Sols era bastante machista. Claro. En aquella época se pensaba que las mujeres no valíamos para investigar. ¿Qué hacíamos ahí investigar? Entonces yo durante la tesis sufrí discriminación. Sin embargo en Nueva York no, porque en Nueva York además Ochoa tuvo la vista de ponernos en grupos separados. Entonces cada uno desarrollábamos nuestro trabajo, con lo cual éramos independientes cada uno, sí. No dependíamos uno del otro. No había... Sobre todo no dependía yo de mi marido, claro. ¿No? Que era lo típico en aquella época, ¿no? En un matrimonio, pues ser la mujer la dependiente. Ayudaba al marido, no era entre iguales, sino era por una relación... Entonces yo siempre digo que Ochoa me trató como persona independientemente de mi condición de mujer. Después, al volver a España, sí volvimos con un tema común, porque España era un desierto científico cuando volvimos. No había dinero para investigar, o sea, no había financiación. Si ahora hay poco, si ahora hay poco, muy poco, pero antes no había nada. No se suponía que los investigadores necesitábamos dinero para investigar. Entonces nosotros pudimos volver gracias a una ayuda de los Estados Unidos. Ajá. Pedimos una ayuda, nos la concedieron y gracias a esa ayuda, durante 5 años, pudimos desarrollar nuestro trabajo en España. Y has hablado de biología molecular. ¿Qué implicaba introducir eso en España? Es decir, si era todo yermo, ¿cómo se empieza algo de cero? Bueno, debe pues ser satisfactorio. Sí, pues empieza, como nosotros dábamos clase en la Facultad de Genética Molecular, teníamos nuestros primeros alumnos, y alumnos muy buenos, por cierto. Entonces seleccionábamos algunos de ellos para hacer la tesis doctoral. Entonces así empezamos a construir un grupito y bueno, este grupo se fue extendiendo y semillita y fue desarrollándose, ¿no? Exactamente. Leyendo cosas, yo digo, si yo te digo Fago 29, ¿qué es eso? ¿Qué significa para ti? ¿En qué piensas? Bueno, llevo 51 años trabajando con el Fago 29. O sea, ¿Qué realmente... es? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues es un virus. Es un virus que infecta bacterias. O sea, es un virus bacteriano. O sea, es un virus inocuo. No, infecta una bacteria que se llama Bacillus subtilis. Y al infectar la bacteria, inyecta dentro de la bacteria su DNA o su ADN. Sí. Yo digo DNA, porque, en fin, en la nomenclatura... La costumbre. Inyecta su DNA y se da lugar a la síntesis de más DNA, RNA, proteínas, y produce, a partir de una partícula de virus o fago que infecta a la bacteria, se producen miles de copias de este fago. Y hablaba antes cuando te he presentado y estamos aquí en la RAE, entonces y a ti te ha preocupado mucho, o por lo menos has hecho a veces paralelismos entre las células y el lenguaje, ¿no? Entonces me gustaría que explicaras un poco eso, ¿no? Porque en teoría son mundos lejanos, aparentemente, pero en realidad no lo son tanto, ¿no? Sí, bueno, digamos el lenguaje de la genética pues es pues como fundamentalmente, digamos, lo más básico es cuál es el lenguaje de nuestro DNA, de nuestros genes. Entonces el lenguaje de la genética es que nuestro DNA tiene cuatro letras, por decirlo así, A, T, G, C, y esas 4 letras se van poniendo una detrás de otra, al azar. Bueno, no al azar, pero vamos, o sea, con un mensaje claro, ¿no? Y se van leyendo, o sea, esas 4 letras puestas secuencialmente a lo largo de muchos miles y millones de letras, se van, lo que se llama, transcribiendo a RNA mensajero, y este RNA mensajero es el que da lugar a la síntesis de las proteínas. Entonces, digamos, el lenguaje genético es cómo se lee
este DNA para dar lugar eventualmente a proteínas. Entonces, nosotros sabemos, gracias en gran parte al trabajo de Severo Ochoa y de otros investigadores, que justo cuando llegamos nosotros a Estados Unidos se acaba de descifrar el mensaje, el código genético. Entonces, cada 3 de estas letras dan lugar eventualmente a un aminoácido, a la incorporación de un aminoácido en la proteína. Entonces, eso es, digamos, el lenguaje de la genética. Es apasionante. Me interesa esta faceta tuya que te liga a las academias, porque en realidad también tienes presencia en muchas academias distintas. ¿Cómo surge la relación cómo surge tu relación con la Real Academia de Lengua, por ejemplo? Bueno, yo era académica de ciencias desde el año 88, o sea que fui la primera mujer académica de ciencias. Y en la española, en una ocasión estábamos en una conferencia y entonces me comentó Víctor García de la Concha que habían pensado en mí para proponerme como académica. Que sí, que yo estaba de acuerdo. Por supuesto, para mí fue algo impensable. Yo nunca pensé que yo iba a ser académica de la española, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, lo que hay que hacer es que sea Municio el que te introduzca, tal, porque a él le gustará mucho. Y entonces quedamos en eso. Y Municio fue el que me propuso. Y bueno, como ya hemos dicho, pues era el que me iba a contestar y desgraciadamente pues falleció pocos meses antes. Y te sigue interesando mucho la enseñanza, ¿no? Entiendo que ahora das menos clases o no das clases. Sí, ahora doy clases en un máster. No, o sea, yo di la genética molecular en la Complutense, la di durante 23 años. Y después ya lo dejé porque en el año 92 me hicieron directora del Centro de Biología Molecular, con lo cual ya era porque además estábamos ya en la Autónoma. Y entonces yo daba clase en la Complutense, aunque vivía cerca, siempre he vivido cerca de la Complutense, pero bueno, era ya mucha carga, ¿no? Durante 23 años yo di clase en la Complutense. Como te decía antes, tuve unos alumnos muy buenos, sobre todo en los primeros años eran pocos alumnos, muy elegidos, y yo pude seleccionar muchos de estos alumnos para hacer la tesis doctoral en nuestro laboratorio. ¿Y qué consejo le darías a un joven investigador? Es decir, estos retos que además ahora son difíciles, muchos tienen que emigrar, como te pasó a ti también, o sea, en eso no ha cambiado tanto la situación a veces, ¿no? Pero ¿qué consejos le podrías dar? Bueno, primero que tratasen de hacer una tesis doctoral en el mejor laboratorio posible. Yo siempre digo que digamos, el doctorado es como la confirmación, que se decía que imprime carácter. Yo creo que el doctorado imprime carácter. Es decir, si uno hace un buen doctorado, uno ya tiene ganado mucho para el futuro. Y después, bueno, lo que sí es aconsejable siempre es hacer un postdoctorado fuera de España, porque bueno, pues te abre nuevos horizontes, te abre nuevas perspectivas, nuevos métodos de trabajo. Entonces, aunque hoy día aquí en España se hacen doctorados muy buenos, pero evidentemente el salir fuera pues siempre te enseña. Lo que pasa que ahora, desgraciadamente, si uno sale fuera, la vuelta es difícil volver, ¿no? Pues casi imposible, tal como están las cosas. ¿Y te atreves a proponer alguna solución a esto? Bueno, es que haya más dinero para investigar. Es que lo que nos falta es dinero. Es que estamos a unos niveles que estamos a la cola de la Unión Europea en financiación de la investigación. ¿Y existe una edad ideal de investigador? Es decir, ¿crees que hay algún momento? Porque yo creo que he leído alguna vez algo también referido a ti de que sufriste la discriminación como mujer al principio y que a veces también puede que surja ahora la discriminación por la edad, ¿no? Entonces, ¿existe una edad en la que tú digas de plenitud absoluta o no? Bueno, son periodos muy largos. O sea, yo creo que primero está la formación del doctorado, que como digo imprime carácter, después el postdoctorado, que también es importante ir a un laboratorio donde realmente pues, te enseñen nuevos métodos de trabajo,
nuevas ideas, nuevos temas. Y la vuelta, si se puede volver a España, que realmente se debería poder volver, pues elegir un tema de trabajo lo mejor posible. Claro, cuando uno elige un tema de trabajo es difícil saber lo que va a dar de sí. Por ejemplo, nosotros elegimos trabajar con el Fago FI29 por un motivo muy sencillo, porque era un fago pequeño, con una cantidad de DNA pequeña que era abordable a nivel molecular y era muy poco conocido, con lo cual nosotros podíamos volver a España e iniciar un nuevo tema de investigación sin prisa pero sin pausa. Entonces es importante saber elegir. Claro, uno no sabe cuando elige, uno no sabe el rendimiento que va a obtener. Y nosotros en ese sentido pues tuvimos suerte en la elección porque el Fago FI29 ha dado de sí, pues dio de sí muchísimo, ¿no? Muchísimo. O sea... Y has hablado antes, o hemos hablado al principio, de la visión del futuro, del interés por lo que viene, y me gustaría terminar preguntándote cómo te ves en 4, 5, 6, 7 años. ¿Te ves con fuerzas para seguir haciendo un montón de cosas? Yo fuerza tengo. Lo que pasa que es cierto que en este momento hay discriminación por la edad. O sea, nos lo ponen difícil. Yo soy profesora ad honorem del Consejo y los ad honorem estamos un poco, no sé, como que nos ponen pegas para ser investigador principal de proyectos, etc. Entonces tenemos que luchar para que nos dejen pedir proyectos, y ahí en algunas ocasiones no nos dejan pedir proyectos como investigador principal, tienes que ir de la mano de otro investigador principal, lo cual es absurdo, ¿no? Pero sí nos lo están poniendo difícil. Entonces, primero, bueno, yo ahora soy ad honorem, profesora ad honorem, tengo el nombramiento hasta finales de diciembre del 2021. O sea que hasta ahí me dejan investigar. Después ya depende del presidente o de presidenta del Consejo, que me quiera seguir nombrando o decida que ya no me va a nombrar más. Pues esperemos que te sigan nombrando, ¿no? Que sí. Podamos seguir viendo, leyendo o enterándonos de qué cosas seguís investigando, ¿no? Esperemos, sí. Pues Margarita, muchísimas gracias. Nada, encantada. Es una pionera, aunque no le guste hablar de ello. Quizá porque prefiere mirar al futuro y no al pasado. Cuando hizo su tesis, la sociedad decía que la mujer no servía para investigar. Su rigor profesional ha hecho de Margarita Salas una referencia mundial en la ciencia. Y con 80 años sigue yendo cada día al laboratorio a trabajar. Espero que no cuelgue la bata por muchos años. Recordad que podéis suscribiros a todos los podcasts de BBVA en iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcast, además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Un saludo.